cómo se viene el 2023 y qué medidas adoptar para un futuro más favorable para el país. Chile 2023 Podcast, el lugar donde expertos en diferentes temas se encontrarán para plantear posibles soluciones en base al país en el que vivimos y en el que vendrá. Este es el podcast de Saca la Voz. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Chile 2023. Y hoy queremos hablar de un concepto que ha estado muy presente en la política nacional y especialmente ligado a la acción de gobernar. Nos referimos a la importancia que ha recobrado el diálogo como herramienta a nivel transversal. ¿Cómo lograr a través del diálogo una gobernabilidad efectiva para avanzar hacia un desarrollo sostenible? Bueno, para hablar de este importante tema en profundidad, nos acompaña Macarena Letelier, abogada, actual directora ejecutiva del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago, la CAM, y presidenta, entiendo, la primera mujer en 80 años, de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. Macarena, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, muy buenos días. Gracias a ti, Dolores, y a todo el equipo por esta tremenda invitación. Macarena, nuestro país ha pasado por tiempos complejos, crisis sociales, crisis políticas, no nos acompaña tampoco la economía. Hace poco tú afirmaste en una columna que hoy más que nunca las sociedades democráticas necesitan cohesión social. ¿Cómo avanzamos en cohesión real y efectiva? Mira, yo creo que el concepto aquí primordial es el diálogo. Tú lo dijiste, un diálogo transversal, porque la gobernabilidad dice relación con la legitimidad también de quienes gobiernan. Y hoy día, ¿por qué esta unión con lo de sostenibilidad? Porque la sostenibilidad en definitiva, que es poder explotar o buscar intereses propios sin de alguna manera condenar o hipotecar facultades futuras de las futuras generaciones, y uno lo liga como con sostenibilidad, como medio ambiente, ¿te has fijado? Pero también ahí hay un diálogo muy importante y en definitiva un mejor gobierno habla de quién está legitimado y gobierno en un concepto general, Dolores, o sea, no solo en un Estado, sino que también en un trabajo, en una familia, en las distintas organizaciones de la sociedad civil. Y el diálogo es fundamental, el ejercicio de la comunicación entre las personas. O sea, muy referido a lo que tú dices, tuvimos hace muy poco un proceso constituyente en el que no primó el diálogo y justamente eso nos ha impedido de alguna forma seguir avanzando. Tiene que ver con lo que tú hablas de gobernabilidad y más que nada con lo que tú dices de sostenibilidad. O sea, ¿cómo hacemos que este país sea sostenible en todos los aspectos de lograr un equilibrio? Pareciera que el diálogo es el camino. ¿Cómo se te ocurre a ti que en este nuevo proceso constituyente podríamos avanzar en ese sentido? Mira, el diálogo tiene distintas caras. Por una parte, la escucha activa. Yo creo que quienes lideran procesos constituyentes, procesos de cambio, quienes lideran un gobierno, etcétera, tienen que ser personas que logren conectar con los demás. Para poder conectar, tú tienes que escuchar a los otros, ponerte en la situación de otros. Y cuando tomas la decisión, este ejercicio de la comunicación como sociedad, de nuevo, esa legitimidad de la decisión, no siempre vamos a estar de acuerdo. Eso es parte de la vida. Los conflictos se presentan en el día a día desde que uno se despierta hasta que se duerme. El desafío es cómo los enfrentamos. Y por eso es importante que en este proceso se entienda que esa capacidad de dialogar, de no sorprender, de no anteponer intereses individuales frente a un bien común, es lo que nos puede llevar a que esto fracase, ¿cierto? Y este proceso es una gran oportunidad. Entonces la invitación es a quienes estén en esa toma de decisiones, ejerciten el diálogo, escuchando, empatizando, adelantándose y no solo logrando esos acuerdos, sino que también concretándolo dentro de los marcos acordados nuevamente. Y en ese sentido, ¿qué te parece cómo se logró este acuerdo por Chile? ¿Cómo Mira, va el proceso? Sí, primero hubo una aprehensión razonable a los tiempos que se tomó. 3 meses uno lo veía como eterno, ¿cierto? Sí. Pero también si hubiera salido un acuerdo en 24 horas, en 48, uno hubiera dicho, puta, parece poco prolijo, ¿cierto? Es difícil conocer ese día a día de las negociaciones. Uno tenía una ansiedad importante porque saliera algo. Y eso salió. Y la buena noticia es que salió de la mano de unas bases que se acordaron. Entonces, lo que yo creo que hoy día desafía a que esto tenga un buen resultado es que este acuerdo no solo sea la foto, como uno dice, y llegamos a un acuerdo, sino que se respete el acuerdo. Porque aquí hay algo que es una consecuencia fundamental, que es la confianza.
Yo llegué a un acuerdo, pero después no lo cumplí. Y cuando hay sorpresas en la vida, saca cosas muy malas de las personas. Entonces, no encontrarnos con sorpresas porque acordamos un rayado de cancha. Y esas bases que son parte de este acuerdo, es fundamental cuidarlas. Me quedo escuchando lo que tú dices y por Dios que es importante la confianza en esto. Lo hemos visto como recientemente en todos los ámbitos, bueno, políticos, noticiosos, pensando yo en la mesa de seguridad, en todo. Qué importante es cumplir con la palabra empeñada. Oye, y en este sentido, como de cara al valor de la herramienta del diálogo, ¿cómo ves tú los desafíos 2023 para Chile? Son desafíos no fáciles. Estamos en un periodo post-pandemia, con crisis económica, con crisis de confianza. Han salido distintas encuestas. El día de ayer vimos la encuesta de CEP, que se dio a conocer. Salió hace poco el INSEE, que finalmente es este indicador mensual de la confianza empresarial. También con números que sorprenden frente a esta desconfianza. Ayer salió el barómetro de la información, no sé si lo viste, el de la ANP. No lo vi. Que respecto a qué instituciones dan más confianza conforme a la transparencia en la información que entregan. Y bueno, siempre es muy decidor, ¿te fijas? Sí. Pero aparecía en primer lugar que sea Teletón, segundo CPC, me pareció súper bien. Bueno, y si uno va a quienes se les reconoce ese diálogo hoy día, tienen legitimidad porque han instalado el diálogo, la escucha, la inclusión de grupos. ¿Qué más inclusivo que la Teletón, cierto? Claro. ¿Qué más dialogante que el ex líder, ex líder porque acá deja la presidencia, que es Juan Sutil? Entonces, en definitiva, esas son las cosas que te legitiman. Y como desafíos, por supuesto que está el poder armar una cohesión social. Un acuerdo donde la convivencia sea mejor para todos. Los índices de inseguridad, las tasas de desempleo. Viene un año difícil, con un proceso constituyente. Entonces, ¿cómo logramos ese bien común tan anhelado? O construir estas confianzas. Estas confianzas. Y eso está, y yo creo que ahí lo que uno debiera tener en mira es cumplir los acuerdos pactados dentro de esas fronteras convenidas. Eso es muy importante. Si yo me paso de esa frontera, genero una desconfianza que recuperarla es muy difícil. Y después la ciudadanía, la persona común y corriente dice, no, es que está desconectado. Se desconectaron de los problemas reales. Y eso... ¿Te pasa la cuenta? Te pasa la cuenta al final del día. Entonces yo creo que por ahí está, y en eso uno va a ver quiénes realmente lideran con las características que hoy día pide la gente. Año 2023. ¿Qué busco yo en un líder? Diálogo, escucha, confianza y una capacidad de sacar adelante las cosas que ha ido cambiando en el tiempo. Súper interesante, en verdad. Y qué importante es lo que tú dices, no solo poder conversar, sino que realmente poder entregar la confianza en la otra persona. Se ve que está complejo. Yo encuentro como el panorama actualmente en ese sentido, como que uno se va encontrando demasiadas veces con promesas incumplidas y eso sí va como horadando la relación entre los ciudadanos. Oye, te quiero invitar a otra sección, una que se llama Soluciones Futuras. En esta sección nosotros le pedimos a nuestros invitados que nos traigan, puede ser una idea, una recomendación de un libro, de una película, algo que les haya parecido interesante, pero con la perspectiva de entregar una idea o una solución a problemas país. En este caso, hablando en el tema del diálogo, de la mediación, de la conciliación, de llegar a los acuerdos. Cuéntanos, ¿qué nos trajiste? Mira, a mí me apasiona el tema de la justicia en general. La justicia como antesala de que las personas tengan dignidad, porque la justicia es a tiempo, porque te da un Estado de Derecho, porque te da certeza. Y no siempre es una bandera muy sexy políticamente, ¿cierto? Entonces ahí está donde yo siempre trato de instalar la necesidad. Y en este enamoramiento de la justicia, que tiene acuerdos y que tiene manera de resolver conflictos, hoy día de una manera distinta a un tremendo juicio, está la negociación. Y la negociación hoy día es más que una habilidad. Oye, este flaco es súper bueno para negociar. Hoy día se ha escrito mucho. Y ahí quiero recomendar un libro que se llama La cara humana de la negociación, que es de Julio De Caro.
Él es un uruguayo y habla, por ejemplo, de acompasar. Encontrar puntos en común. Acompasar es como a bailar al mismo ritmo. Y eso es lo que necesitamos, bailar al ritmo del otro, llegando a estos acuerdos. Así que ese libro es un libro que está libre en Internet, La cara humana a la negociación. El otro libro que quiero recomendar es este. Es el libro que sacamos por los 30 años del Camp Santiago, donde hay varios artículos de mediación. Cómo se ha desarrollado la mediación en Colombia, que necesitó tanta paz en su minuto, justicia restaurativa. Y aquí está la experiencia. Y también está explicado cómo hemos incorporado la tecnología a procesos para resolver conflictos. Porque estamos en un siglo tecnológico. Exactamente. Así Oye, que es súper interesante. Eso yo creo que es una buena lectura. Habla de un caso también, un conflicto que hubo en Isla Pascua, cómo se resolvió y cómo se resolvió a través de estos mecanismos. El diálogo, la escucha, pero con profesionales. Es que lo encuentro súper interesante las recomendaciones. Creo que, como tú dices, la confianza hoy día va a ser la base fundamental de los futuros avances y el diálogo va a ser clave. Y en este sentido, tal vez estar como parado en una postura y no querer mirar al otro es lo que nos ha costado el avance. Creo que son recomendaciones súper útiles. 1.000.000 de gracias. No dejen de verlo. Los problemas que tenemos nosotros hoy día o que tienen otros países no son novedosos. Y en ese sentido, si existe una experiencia comparada que nos permita tener herramientas para mejorar y para encaminarnos a un mejor país, bienvenida. Qué interesante el trabajo de la CAM. Sí, la verdad es que esto fue un esfuerzo colaborativo, porque al final, ¿sabes qué, Dolores? Cuando uno observa procesos de resolución de conflicto donde hay diálogo, uno tiene la responsabilidad en esta especie de rol de como observador de contar las experiencias y espacio para resolver los conflictos a través de estos mecanismos alternativos hay. Tú sabes que la Agenda 2030 de las Naciones Unidas tiene en uno de sus propósitos sociedades más justas y eso va muy de la mano del acceso a la justicia. Y esa justicia tiene distintas caras, distintas puertas. Y la primera que uno debiera invitar es a ponerse de acuerdo, pero de verdad a través de un proceso de negociación bien liderado. Esos son hoy día los emprendimientos con propósito, eso habla de quién soy como persona, como empresa, y eso es lo que hoy día se destaca en las personas y en las instituciones, quienes anteponen a una confrontación un diálogo. Si no resulta, vamos a un juicio, por supuesto. Claro, pero intentar todas las instancias anteriores. Absolutamente. Bueno, están las recomendaciones de la Macarena Letelier. Yo no dejaría de revisarlas de ninguna manera, porque con la experiencia que tú tienes en procesos de mediación y al final con lo que uno mismo le pasa en la vida, que al final siempre tratas de solucionar los conflictos y le preguntas a otro, oye, ¿cómo lo hiciste tú? Finalmente esto es un método profesional para llegar a la solución de los mismos. Nos vamos acercando ya un poco al final del programa y nosotros tenemos una sección que es un poco más lúdica, que se llama Chile en una palabra. En esta sección yo te voy a decir una palabra y tú me vas a decir lo primero que se te ocurra respecto a esto. Por supuesto, tiene que ver con el tema que hemos estado hablando, que es el diálogo, la solución del conflicto, qué sé yo. Entonces, ¿estás lista? Vamos. Ya, lo que se te venga. Cohesión social. Gran necesidad. Líderes. Escasos. Mujeres en el poder. Obvio. Acceso a la justicia. Un desafío. Proceso Constituyente 2023. Oportunidad. Muchas gracias, Macarena, por tu respuesta, sin duda sumamente interesante. Yo me quedo con una palabra que no comentamos ahora, pero que tú te habías referido antes, que es la justicia. Y me gustaría que nos contaras un poco, más allá del valor mismo de la justicia o de la importancia que tiene la justicia para la sociedad, el poder acceder a ella, el rol social que tenemos nosotros los abogados respecto a la justicia, cómo hemos avanzado como país en proyectos de ley en relación a la justicia, cómo está todo el ambiente de acceso hoy día en Chile y cómo se ve para el futuro. Mira, nosotros tenemos en mente, no solo como país, sino que en general, en materia internacional, el lograr sociedades pacíficas. Y eso está muy de la mano de cómo yo voy resolviendo esos conflictos. Y cuando yo tengo un conflicto en distintas materias, acudo, ¿cierto?, a un abogado. Así, cuando tengo un dolor, voy donde un doctor. Y lo que uno trata de decirle a los alumnos, y nosotros tuvimos no una enseñanza peor o mejor, sino que distinta, donde el que más litigaba era como el mejor abogado, es pensar que resolver ese conflicto de manera colaborativa es lo mejor para la persona. Porque cuando a mí me preguntan qué hago con este conflicto,
es difícil que te lo cuestione quien acude a ti. Entonces ahí ese rol social del abogado es muy importante. Si uno va al doctor y te dice, oye, este es el remedio, uno empieza a decirle, no, yo creo que es otro. Entonces, tener esa conciencia. Y hoy día hay un cambio de chip, yo te diría, en conocer estos mecanismos que en el mundo se han desarrollado, en la mediación, en prepararse. Entonces, somos mejores, peores, antes o después. Yo creo que las cosas han cambiado. Y la justicia hoy día llega de manera eficiente, a tiempo, cuando desarrollamos con fuerza estos mecanismos. En el mundo, eso es lo que va. No podemos estar tan disociados. O sea, tenemos acuerdos comerciales, acuerdos tributarios, y en realidad acá no hay ley de mediación, Dolores. Entonces yo creo que ahí hay muchos desafíos que tenemos en materia de justicia. Eso le da dignidad a las personas, eso te da una sociedad en paz. Se me viene a la mente esta típica frase que te dicen, siempre es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Y tiene que ver también con este como criterio que tenemos que tener a veces a quienes acuden a nosotros de pronto dar un buen consejo y no buscar ese fin último que podría ser obtener costas, qué sé yo, sino que lograr realmente la solución del conflicto. A mí lo que me encanta del ejercicio de nuestra profesión es que pone en tus manos la posibilidad de mejorarle la vida a las personas, de solucionar el problema a las personas. Y por eso me entusiasma la mediación, me entusiasma el diálogo, porque son instancias que sacan los conflictos de la jurisdicción. Cuando uno ya llega a juicio, la sangre llegó al río y de alguna forma es muy difícil lograr avenirse de nuevo. Entonces, qué importantes son estas instancias de diálogo, de conciliación, no solo a nivel político, sino que a nivel personal, a nivel de sociedad, poder construir desde bases un poco más amigables que las que te da un juicio de pronto. Absolutamente. Oye, y ojo, muy buenos acuerdos también, porque en muchas relaciones comerciales y civiles, tú sigues contratando con esa parte. Entonces, si estoy entrampado en un juicio que dura años, es difícil que la relación mejore. Y estos procesos de diálogo le entregan herramientas a las personas. Entonces, la experiencia dice que cuando alguien tuvo un conflicto que es natural y lo logró solucionar a través de una mediación, esa persona lo recomienda. Yo no sé si alguien recomienda y levanta la mano, oye, tener un juicio es increíble. Entonces, ahí es importante. Y los acuerdos, que hoy día son buenos acuerdos porque la negociación va teniendo estrategias. Y eso se puede también pensar cuando vemos que no hay acuerdo en materia política. Eso te iba a preguntar. Finalmente todo esto sienta las bases de la confianza y los quebrantamientos de confianza en esto son difíciles. Hemos sido testigos últimamente en distintos temas políticos de cómo de pronto estás sentado en una mesa de diálogo y te patean el tablero. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Hay que cuidar mucho los procesos de diálogo, porque tú estás tejiendo confianza, en definitiva. Entonces, tener la estrategia también de cómo adelantar tal vez opiniones diversas o que vas a realizar algo, siempre provoca que la otra parte no se retire de la conversación. Pero hay estrategias para eso. Y no las hemos visto muy implementadas cuando no se ha llegado a acuerdo en el nombramiento del fiscal nacional. Eso, de alguna manera, yo no te diría que muestra falta de diálogo, pero pone en riesgo la institucionalidad. Chile es un país serio, esto primera vez, tercera oportunidad, como uno dice, para llegar a acuerdo. Y ahí dijo la ministra, la tercera es la vencía, pero debía haber Tampoco sido la idea a la primera. De hecho, entonces, el candidato fue candidato en la primera quina. O sea, nos dimos una vuelta larga para llegar a lo mismo. Yo creo que sí, uno aprende en el camino, pero cuando se trata de la institucionalidad de un país, esas estrategias tienen que estar bien diseñadas y el diálogo tiene que ser transversal y tiene que adelantarse a los fracasos, sobre todo cuando están involucrados intereses públicos al final del día. Claro, es que en este caso la búsqueda de acuerdos es clave porque al final es el futuro del país y para nosotros que hoy día el tema de seguridad es un tema tan relevante, no podemos permitirnos estar sin fiscal nacional simplemente por falta de acuerdo. Y volvemos a la conexión con los problemas y dolores de las personas, que es lo que la gente dice, no, mira, la clase política está desconectada, la política es absolutamente necesaria. Lo que tenemos que es demostrar que sobre todo ahí no solo se llega a acuerdos, sino que se cumplen los acuerdos. El seguimiento a los acuerdos es fundamental, porque te adelanta un próximo conflicto. No, mira, yo contigo nunca más, pues si ya llegamos a un acuerdo y no lo cumpliste. Súper interesante. Macarena, solo me queda darte las gracias, ir cerrando este capítulo de nuestro podcast Chile 2023.
Macarena es actual directora ejecutiva del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago, presidenta de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, como ya lo dijimos y lo voy a recalcar, la primera mujer en 80 años en ejercer este cargo. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Los invitamos a seguir escuchándonos en nuestro podcast y en www.sacalavoz.cl. Macarena, cuando quieras, estás bienvenida de nuevo a explicarnos estos temas y otros más interesantes que puedan salir. Muchas gracias y vamos por esa bandera de la justicia.